Hola, ¿qué tal? Buen día. Tengan todos ustedes. Pues gracias a Dios por el clima que nos tocó hoy, está muy agradable. Se presta para venir, escuchar, atender el mensaje de Dios, para reflexionar y para ponerlo por obra. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos dé su bendición. Sabemos que no es el hombre, no es ningún ser humano, sino es su espíritu que nos puede dar a entender el mensaje. Es su palabra la que nos puede ser revelada, pero solo a través de su Espíritu Santo. Toda esta serie de enseñanzas pues nos hablan de la obra del Espíritu Santo y hemos ido una a una entendiendo lo que el Espíritu hace y lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros y está haciendo en nosotros. Pero también nosotros, como entendíamos anteriormente, podemos ayudar a esa obra o podemos estorbar a esa obra. Entonces necesitamos que Dios nos ayude y nos sensibilice para no ser nosotros, hacer resistencia a su espíritu, sino ser dóciles a lo que la palabra de Dios nos habla. Padre amado, te damos gracias, Señor, por lo bueno que ha sido toda esta semana. Te damos gracias porque estás en medio de nosotros, Señor, porque hemos invocado tu nombre, te hemos levantado alabanzas a tu nombre, a tu gloria, Señor, para adoración tuya, Padre. Y mi Dios, hoy queremos pedirte que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, Señor, y que se cumpla el propósito, Padre, de esa obra que tú haces en el hombre, Señor, reproducir el carácter de Cristo. Padre, ayúdanos, tú sabes, tú nos conoces cómo somos, pero ayúdanos a entendernos en nuestras debilidades, Señor, pero también tener claridad que tú eres el que empieza la buena obra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. ¿Podemos poner la presentación? Gracias, hermana. Bueno, el ciclo, la obra del Espíritu Santo, el tema reproducir el carácter de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo. Una de esas obras es moldearnos a la imagen y semejanza de Cristo. La imagen que puse ahí es cuando está lavando los pies de sus discípulos para ejemplificar o representar pues el corazón de Cristo, ese corazón lleno de amor hacia sus discípulos. Bueno, hablando del carácter, con frecuencia podemos escuchar, ¿la puedes quitar, hermana? Con frecuencia podemos escuchar que fulanito tiene mal carácter, o perenganito tiene un carácter muy débil, o fulana, X persona, que es mujer, tiene el carácter muy fuerte, muy difícil, ¿no? O a veces decimos, no, ves que fulanito de él tiene el carácter bien agrio, ¿no? O sea, te acercas a él y la verdad que es de difícil trato. Como seres humanos somos pero rapiditos para poder etiquetar a una persona. Rápidamente vemos cómo es y le ponemos una etiqueta, decir, esta persona es así. Es muy fácil clasificarlos, es muy fácil decirlos cómo son por las apreciaciones que nosotros tenemos de la tal persona. ¿O no es así? Fácilmente nos conocen o conocemos a las personas por cómo son. Pero a veces ocupamos esa palabra, ¿no? Carácter, es de carácter débil, es de carácter fuerte, tiene un mal carácter o tiene un buen carácter, pero ¿sabemos con exactitud qué significa carácter? ¿O qué es lo que engloba esta palabra, no? Vamos a definir primeramente. Carácter, el sentido de una persona, aplicado la palabra carácter a una persona, es la manera en la que una persona reacciona habitualmente frente a una situación. Es la manera en la que una persona reacciona habitualmente frente a una situación. Digamos, vas manejando, te tocan el claxon, te lo aplican 5 veces, dependiendo de tu carácter, va a ser la reacción que tú tengas, ¿no? O dependiendo de la reacción que tú tengas, es el carácter que tú posees, ¿sí? ¿Eres paciente, eres impaciente, intolerante, o eres lleno de amor, eres diferente, ¿no? Se va a ver, conforme tú reacciones, dependiendo de la situación que te enfrentes, va a ser el reflejo de tu carácter.
Eh, el carácter en la psicología, y aquí hay psicólogos que me pueden apoyar en eso, y si me equivoco me lo dicen, se estudiaba la caracterología, pero estudié que está en desuso una parte, ¿no? Ahora se habla de la personalidad, y la personalidad contempla el temperamento y el carácter. Entonces vemos que el carácter la personalidad engloba el temperamento y el carácter. Vamos a ver una tablita acerca del temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es algo natural. Tú puedes ver que es nuestra parte biológica de la personalidad. Es como nacemos. Tú puedes identificar a un niño desde bebé. Puedes ver si es bien chillón ese chiquitín o es bien calladito. Tiene un temperamento diferente cada niño. Y tú, a lo mejor tu mamá te decía, ay, es que tú eras bien tranquilito, te dejábamos ahí acostadito y no dabas guerra, siempre eras bien portadito. Y hay chiquillos que gritan y piden la atención de papá, de mamá, y si no le pones atención, pues hasta que le hables, ¿no? ¿Por qué? No se calla. Vemos que, según Hipócrates, hay 4 temperamentos, de manera natural. Tú puedes ver que hay temperamentos, los de arriba son extrovertidos, los de abajo son una persona introvertida, ¿sí? Estamos hablando de algo natural, como Dios nos hizo. No es que sea solamente de una forma, ¿no? Sabemos que hay una mezcla de temperamentos, pero alguien con temperamento sanguíneo puede ser muy cálido, muy expresivo, se distingue la persona. El de temperamento sanguíneo siempre acostumbra a tocar, a saludar, a la sonrisa, es muy dependiente de los amigos, le gusta, si tú ves en un convivio, alguien que está tomando la palabra, va a ser una persona con un temperamento sanguíneo, ¿sí? Se va a distinguir. Alguien que es más líder, que ordena, inclusive la voz, la escuchas, ¿no? O sea, más imperativa su voz, es colérico. Es un temperamento en el cual tú ves cómo esa persona no depende mucho así de los demás, generalmente es un líder nato, pero tiene sus partes favorables y también tiene algunas debilidades. Es una persona decidida, tú ves a la otra persona que no es tan decidida, que es una persona que pudiera dudar ahí, si hago esto, si hago aquello, vas a ver que tiene otro temperamento, ¿no? Ves a alguien que es muy tranquilo, alguien que se deprime muy fácilmente, tú vas a ver que es una persona con un temperamento melancólico, ¿no? Pero es muy analítico, es muy estudioso, es muy administrador. Tú ves que hay diferencias. Alguien con temperamento flemático, tú ves que es muy tranquilo, muy confiable, se le da mucho la diplomacia, ¿sí? Y en esta clasificación que hizo Hipócrates, vas a ido depurando, vemos que realmente nos podemos identificar de alguna u otra forma, podemos ver cómo somos o cómo nos hizo Dios, tan simple como 2 clasificaciones, el que es extrovertido y el que es introvertido, calladito, está en la clase o estás aquí, le pide uno su opinión, nunca dice nada, le dice uno, a ver hermano, a ver, participen, no quiere participar. ¿Y quiénes son los que participan? Los que son más sanguíneos, que les gusta hablar, que les gusta expresarse. Entonces, vemos que de manera natural tenemos diferentes temperamentos, ¿sí? Que es parte de nuestro carácter, más no es el carácter propiamente. Porque a veces podemos etiquetar, es que este fulano es así, sí, es bien colérico, ¿no? Sí, es su temperamento, pero espérame, todavía falta algo más, ¿sí? Si ahí pusimos fortalezas y debilidades, miren en la tabla, como una persona sí puede tener ciertas características o aptitudes como fortaleza, pero también tiene otras como debilidades. Por ejemplo, el que es colérico es algo frío, no es emocional, es autosuficiente, le gusta ser líder, le gusta que lo sigan, pero es autosuficiente, entonces vemos que eso va en detrimento de su propia persona. Dios nos hizo con diferentes temperamentos, pero también esto es moldeable. Hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas en cada uno.
En la siguiente diapositiva. Ahí podemos ver, temperamento es la parte biológica de la personalidad, como Dios nos hizo. Vemos también que el carácter engloba el temperamento, como Dios nos hizo, y el conjunto de hábitos educativos y relacionales que han sido aprendidos por la persona. ¿Cómo fuiste criado? ¿En qué ambiente? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo te educaron? Eso nos va formando. Eras de temperamento sanguíneo, muy emocional, pero aparte la formación que hay en casa, pues dice mucho de una persona. A veces los padres nos ayudan o a veces nos dan para abajo, ¿verdad? Tiene mucho que ver esa formación que tenemos de pequeños y esos hábitos educativos que hemos ido aprendiendo. Y la personalidad es la suma, es el resultado de sumar el carácter, el temperamento, hábitos aprendidos más la conducta, pero también en un ambiente. Una persona es colérica, sus padres no le pusieron límites, no hubo una persona, un padre, una madre que le haya puesto límites, crece en un ambiente negativo, ¿y qué tienes en puerta? ¿Qué tendríamos con esa suma de temperamento, de una mala formación y de un mal ambiente? Violencia. Tendremos a un líder, no para lo bueno, sino para lo malo. ¿Sí? Puede ser un padre autoritario, golpeador, puede ser un líder de bandas criminales. ¿Por qué? Porque su formación y su ambiente fueron negativos. Pero puedes tener el mismo colérico con un padre y una madre que lo formaron, que le enseñaron a ser paciente, a ser tolerante, a comprender a los demás, y se cría en un ambiente, llega a la iglesia, escucha la palabra, cree en el Señor Jesucristo, y es moldeado por el Señor. ¿Y qué tienes como resultado? Un hijo de Dios, pero con un liderazgo, ¿sí? Para el bien. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando hablamos de carácter, vemos que implica el temperamento, implica mucho el ambiente, la educación que tenemos, que nos va formando una personalidad. Un psicólogo estadounidense, Gordon Allport, dice, el carácter es simplemente la personalidad evaluada desde el punto de vista ético. ¿Cómo es tu personalidad? Desde el punto de vista ético. Con todo esto entendemos que verdaderamente nuestro carácter es lo que somos, no la apariencia externa. Alguien puede decir, ay, es que es bien serio, o es que es bien extrovertido, pero tú no sabes lo que hay adentro, tú no sabes cómo fue formado. Lo vas a saber como reaccione, ¿sí? A lo mejor cristianamente fue ya reeducado por el Señor y era de manera insensible, pero ves ahora que es muy sensible a las cuestiones de necesidades de las personas, ¿no? Tú ves a una, no sé, a una persona en la calle, en situación de calle, y tú ves que esa persona se duele. Antes era insensible a las necesidades de su prójimo, ahora es una persona sensible. Antes era una persona egoísta completamente y nada más veía por él y por él. Ahora ves que ha sido cambiado. Entonces podemos ver que realmente es la expresión de nuestro corazón. Así somos. Podemos tener buenas ideas, a lo mejor puedes tener una buena educación, una buena preparación académica, pero como reacciones a las diferentes situaciones, se va a ver cómo eres. El ejemplo que te ponía, ¿no? Vas en el vehículo, te ofenden, y puedes tener doctorados y postdoctorados, en lo que tú quieras, pero tú reaccionas igual que él, igual de iracundo. Tú dices, esta persona tiene un carácter iracundo, ¿sí? Así es él. No importa la educación, no importa la formación, no importa su temperamento. ¿Cómo reaccionó a tal evento? ¿Sí me estoy tratando de explicar? Bien.
Nuestro carácter no son las buenas ideas, sino realmente sino la realidad de nuestras acciones. Así como nosotros reaccionamos, así somos. Pero el carácter no lo tenemos de una vez y para siempre. El temperamento sí. Pero el carácter es moldeable. Así como las malas compañías, así como la mala formación nos malformó, así viene el Espíritu Santo, te toma de lo vil y menospreciado, todo deformado, y te moldea al carácter de Cristo. ¿Sí? El carácter es moldeable. La obra del Espíritu Santo es ayudarnos a moldear eso que llegamos a ser, que somos ahora, cambiarlo para la gloria de Dios. El Espíritu Santo glorifica a Jesús a través de tomar a esa persona y cambiarlo, transformarlo. Primeramente lo hace quitándonos del pecado, guiándonos a rechazar el pecado. Primeramente nos lleva a una victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestras pasiones, sobre nuestros deseos. Después, llevándonos a Cristo, también intercede por nosotros. ¿Cómo intercede por nosotros, dice la Escritura, el Espíritu Santo? Con gemidos indecibles. O sea, a veces no alcanzamos a entender cuánto nos ama Dios. Y en esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, cómo intercede por nosotros, cómo ruega a sí mismo por nosotros, que no valemos nada, somos polvo, pero para Él sí valemos mucho. Y nos toma, nos limpia, nos reprograma, ¿sí? Nos aparta, pero sabe que también somos polvo, somos carne, y dice, no, te voy a orar por ti, ¿para qué? Para que no retrocedas, sino para que sigas el camino del Señor. Y nos revela su voluntad, a través de su palabra, nos revela su voluntad. Mira, así eras, pero yo quiero que seas de esta forma. Eras mal hablado, pues no, en esas palabras no edifican, ¿sí? Tienes que amar, tienes que representar a Jesús en tu vida. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él y quiere hacer esa obra en cada uno de nosotros. Es el propósito de Dios que se expresa en Romanos 8:29. ¿Puedes poner, hermano? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí te lo puse en negritas y un poquito más grande la letra, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No somos hechos ahorita a la imagen de Jesús, sin embargo, Él quiere hacernos a su imagen. Si tú le preguntaras a tus familiares, a tu hijo, a tu esposa, oye, ¿soy como imagen de Jesús? ¿Ya soy conforme a ese carácter de Cristo? ¿Qué te respondería? ¿Sí o no? Vamos a ver cómo era Jesús. También Romanos 12:2, ese no está ahí, te dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos invita a renovar nuestro entendimiento. Dios no quiere que nos quedemos así. Pues ya, desgraciadamente, crecimos en una familia disfuncional, tal vez fuimos abandonados, no se entendieron nuestros padres, se divorciaron, y pues ni modo, así nos quedamos. Y aparte no nos fue bien en la vida. Nuestra formación a través de unos amigos fue un tanto perversa y pues así nos quedamos. Nuestras ideas fueron formadas, mal formadas, y ahora somos lo que somos. Y ya no hay solución. Eso no quiere Dios. Dios es poderoso. Y si vamos a estar un día en la eternidad, Dios nos está moldeando ahorita
para estar a su lado, para ser conforme a su Hijo. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Por eso Él nos invita a renovarnos. Que nuestro carácter cambie de tal manera que refleje el carácter de Cristo. Esto implica cambiar nuestra forma de pensar. Esto implica adquirir conocimiento, porque salvo que se haya sido criado ya en un contexto del conocimiento de la palabra de Dios, pero muchos fuimos criados en un desconocimiento total de la palabra de Dios. Y ahora que nos encontramos la palabra como un tesoro, como una perla de gran precio, tú dices, aquí está la verdad. ¿Por qué no me lo dijeron antes de cometer tantos errores, tantas torpezas, después de haber dañado a tantas personas? Si lo hubiera conocido al menos. Nos hace falta conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de sí misma? ¿Qué es qué? La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies para ver por dónde caminamos y lumbrera a nuestro camino. Cada día, si no lees la palabra de Dios cada día, ¿cómo vas a andar? En base a ese salmo, ¿no? En tinieblas, a ciegas, en la oscuridad. ¿Vas a poder tomar buenas decisiones? ¿Vas a poder ir moldeando tu carácter en la oscuridad? No vas a poder. Vas a tropezar, vas a caer, te va a doler la rodilla, te vas a romper la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque andas en la oscuridad. Dios quiere que a través de su palabra vayamos transformando nuestros pensamientos. Y adquiere sabiduría. La sabiduría en el sentido de que ya tienes el conocimiento, pero el puro conocimiento, ¿qué dice la Biblia del conocimiento? Envanece. Hay gente que es teólogo y tiene doctorados en teología, pero que no son sabios en su vida, no saben tomar buenas decisiones. El conocimiento no te hace sabio, el conocimiento es necesario, pero el Espíritu de Dios sí te da la sabiduría para tomar buenas decisiones. Y ocupamos esa sabiduría del Señor, no nada más, si ya sé que soy un ignorante de la palabra de Dios, o sea que no conozco lo que debo conocer, pues me tengo que poner a leer. ¿Quiero seguir cometiendo los mismos errores? Me mantengo en ignorancia. ¿Quiero seguir afectando a mi familia, afectando a mis seres queridos? Pues me mantengo en ignorancia, en ignorancia, pero si quiero cambiar realmente, sé que hay un camino y que este camino lo puedo seguir, pero es voluntario, si uno quiere. Y sé que me puede dar sabiduría. Salmos, Proverbios, te habla acerca de la sabiduría para tomar buenas decisiones. Nos hemos equivocado, sí, pero Dios, nos hemos equivocado una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces, pero Dios, dice la Escritura, que es un Dios de misericordia o de misericordias. De misericordias, no de una, de muchas misericordias. Entonces, sabemos que podemos ir a ese Dios bueno, paciente, longánimo, que no nos castiga la primera, sino que nos da la oportunidad. No que cierre los ojos a nuestros pecados, sino que espera que reaccionemos, que nos alejemos del pecado y que lo busquemos a Él de todo corazón. Él nos quiere dar la sabiduría para vivir cada día. Si tenemos un carácter débil, ¿cómo va a ser nuestra personalidad? Débil. Si tenemos un carácter fuerte, nuestra personalidad va a ser fuerte. Bien. La imagen que dice aquí Romanos 8:29 dice, es una representación visual, ¿no? ¿Sí? Es como si dijéramos parecido, semejante o en apariencia. Dios quiere que realmente nos parezcamos al Señor Jesús. Tú agarras todos los evangelios y te pones a leer y a estudiar acerca de cómo es Jesús y ponte a leerlo para ver su carácter y vas a encontrarte cosas preciosísimas. Vas a encontrarte cómo reaccionaba
con los fariseos, cómo reaccionaba con los pecadores, cómo reaccionaba con la mujer adúltera, cómo reaccionaba con el leproso, cómo reaccionaba con muchas cosas que se enfrentó él, con el gadareno endemoniado. Cómo reaccionaba cuando iban sus discípulos, lo seguía mucha gente y ya era tarde y no tenían que comer. Tú ves el carácter de Cristo. Cómo reaccionaba a cada momento de su vida. Y tú dices, Dios mío, ¿tenías cuidado de que no habían comido y se fueran a desmayar ahí? ¿Y te preocupó eso, Señor? Sí, te preocupó eso. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán lleno de amor. Bien, entendemos entonces que todo depende de que renovemos nuestra mente. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos conoce, Dios sabe que nuestras viejas formas están viciadas, sabe cómo reaccionas con tu esposo, sabe cómo reaccionas con tu esposa, sabe cómo tratas a tus hijos, sabe que estamos viciados y sabe que reproducimos muchas cosas. Como fuimos formados de pequeños, tiene mucho que ver. A veces uno espera que papá y mamá sean perfectos y uno espera que no se equivoque nunca. Ojalá así fuera. Pero como nuestros padres, o nosotros ahora como padres, nos podemos equivocar. Y a veces quisiéramos que nuestros padres nos hubieran amado, como dice la Escritura, con ese amor sacrificial. Pero a veces cuando rascamos un poquito y vemos la historia de nuestros padres o abuelos, vemos que tampoco ellos tuvieron ese amor. Y a veces quisiéramos que nos hubieran tratado de una forma, pero vemos que ellos mismos no fueron tratados así. Y a algunos nos cuesta trabajo levantar el vuelo y decir, bueno, así fue nuestra vida pasada, pero Dios puede cambiarla. Y batallamos con eso que arrastramos, pero Dios nos ayuda. Y a veces quisiéramos que fuéramos perfectos, como Cristo es perfecto, pero nos equivocamos. Pero tenemos que retomar el camino, retomarlo una vez y retomarlo otra vez, y decirle a Dios, Señor, moldéame. ¿Por qué? Porque he sido moldeado, así como cuando echas un pastel en un molde, ¿no? Una gelatina en un molde, y toma la figura del molde. Así fuimos moldeados nosotros en nuestra infancia. Si nos hizo falta amor, si nos hizo falta esa ternura de mamá o de papá, fuimos moldeados de esa forma. Pero Dios puede ayudarnos, cambiarnos y transformarnos a imagen y semejanza de Cristo. Sabemos que no vamos a ser perfectos, pero debemos buscar al Señor día a día para pedir esa ayuda. No podemos señalar y decir mi papá, mi mamá. Mi papá y mi mamá tampoco tuvieron ese amor, tampoco tuvieron esa dedicación, tampoco conocieron de Cristo. Pero, o a lo mejor sí conocieron una parte, pero también ellos estaban en su lucha. Pero ahora conocemos a Dios y Dios nos conoce a nosotros, que es algo maravilloso, y nos ayuda en nuestras debilidades. El texto que estamos viendo implica despojarnos de esa carnalidad, de esa mundanalidad y revestirnos de la forma de pensar de Jesús. ¿Cómo quiero cambiar mi mentalidad? Piensa como Jesús. ¿Y cómo voy a pensar como Jesús? Como dice la Biblia. Todo va a depender
Mis reacciones van a depender de mi personalidad, vimos, de mi carácter, de mi formación. Pues me tengo que formar de manera distinta para que mis reacciones sean conforme a su gracia, a su buena voluntad, a su amor. ¿Cómo es el carácter que Dios quiere formar en nosotros? Primeramente, la base central, 1 Corintios 13, es el amor. Del amor parte todo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías sí se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. ¿De qué serviría venir aquí y a hablar en lenguas, ¿sí? En lenguas angélicas, si no tenemos amor? Si llegas a tu casa y no tienes ni una pizca de amor, ¿de qué serviría ser profeta, ¿sí? ¿De qué serviría tener el conocimiento de lo porvenir y de toda ciencia si no tengo amor? De nada me sirve. O si fuera yo muy generoso con el pobre y me preocupara tanto por los pobres que les diera de comer, repartiera mis bienes para ellos y aún me sacrificara entregando mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? No podemos ser religiosos sin amor. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos cristianos y somos moldeados conforme a Cristo, o simplemente no somos cristianos y seguimos sin la base fundamental que es el amor. El amor es sufrido, es benigno. Lo dice, no tiene envidia, un carácter envidioso, un carácter jactancioso, no tiene amor, ¿verdad? Un carácter que se envanece, no tiene amor. Un carácter que hace indebido, hace cosas indebidas, no tiene amor. Egoísta, que guarda rencor, que se irrita constantemente, no tiene amor. Que se goza de la injusticia, que es mentiroso, que no sabe sufrir, que no tiene fe, que es impaciente, un carácter que es quejoso, que no soporta lo que Dios permite en su vida, no tiene amor. Y muchos de nosotros podemos ser así, o somos así, o hemos sido así, sin amor. Sin embargo, Dios quiere que tengamos el carácter de Cristo. Reproducir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros es la labor del Espíritu Santo. Y lo primero que quiere es que tengamos amor. Gracias, hermano. Bien. Un carácter como el de Cristo implica integridad. Si tengo amor, también voy a tener un carácter íntegro. Salmo 15, del 1 al 5. Es un salmo de David, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿De quién estará a tu lado, Señor?
¿Quién estará con aquellos querubines? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vemos, si lo vemos en el sentido negativo, o sea, el que no ha hecho esto, dice la Escritura, ¿no? Pero el que sí lo ha hecho, tiene un carácter intemperante, murmurador, que busca el mal de su prójimo, que reprocha a su vecino o contra su vecino, que el vil es apreciado, que no le agradan los cristianos, el que él guarda su integridad, él guarda su reputación por encima de los demás, el que da su dinero a usura, etcétera, etcétera. Nuestro carácter ha sido así, egoísta, pensamos en nosotros, vemos nuestros intereses, vemos por nuestro beneficio. Es que es por mi familia. Es por mí primeramente, porque soy un egoísta. El que le da más importancia a su trabajo, a su enriquecimiento, el que le da más importancia a su reputación, al honor de su persona. Dios quiere cambiar todo eso. Y Dios quiere que realmente seamos íntegros. Que si hacemos el bien, prestamos un dinero, no estamos prestando a usura. Ese dinero, ¿no sabes qué? Devuélvelo con intereses. Sé que le hace falta a mi prójimo, tiene necesidad, lo voy a ayudar. No anda calumniando con su lengua. Al contrario, sus palabras sirven para consolar. El libro de Job dice que sus palabras daban consuelo al afligido, que él consolaba al que estaba mal, que estaba enfermo, que estaba con escasez, al que venía de fuera como forastero, lo recibía él, en su casa comía. Era un hombre íntegro, Job. Y Dios quiere formar ese carácter en nosotros. Ya no murmuradores, ya no chismosos, sino cuidando la reputación de tu vecino. Que tú digas, oye, es que mi vecino dicen esto y esto de aquel. ¿Sabes qué? No me lo digas a mí. Ve y arréglalo con él, si tienes un problema. Estás cuidando la reputación de los demás. Yo no voy a escuchar, no voy a parar las orejas para escuchar cosas ofensivas. Voy a cuidar lo que hablo. Dios nos conoce y quiere cambiar todo eso. Quiere moldearnos. Porque si hay algo que nos gusta, tanto a hombres como mujeres, es comer a la gente, ¿verdad? Es hablar y hablar y hablar del prójimo. Y señalas, etiquetas, como decíamos hace rato, culpas. El carácter como el de Cristo produce el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. A veces estamos acostumbrados a leerlo como los frutos del Espíritu. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Dice aquí, no son los frutos del Espíritu. ¿Cómo dice la Escritura? El fruto del Espíritu. No es que diga yo, es que yo soy bien paciente, pero no tengo templanza. Ya tengo un fruto, me faltan nada más otros 8. ¿Sí? No podemos pensar así, es el fruto del Espíritu, los tienes todos o no tienes ninguno. El que tiene el Espíritu, porque son los frutos de Él, es el carácter del Espíritu, es el carácter de Dios. El que tiene el Espíritu los tiene todos. No podemos decir, es que me falta mansedumbre. Si me ofenden, reacciono, ¿no? Y si me ponen a pleito, pues me quiero agarrar a golpes.
Pero todos los otros 8 sí los tengo, ¿no? No, nada más ese, cuando me provocan la ira, esa, ya saben cómo soy, como dicen, ¿no? ¿Para qué me provocan? No es así, amigo. Dios quiere que tengamos el fruto del Espíritu. Y el fruto implica estos 9. ¿Sí entendemos? Y empieza por el amor nuevamente. Un carácter como el de Cristo practica la justicia. Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? O sea, ¿qué pide Jehová de nosotros, los que estamos aquí sentados en este lugar? ¿Qué pide Jehová de nosotros? Y yo que estoy parado. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios quiere formar ese carácter en nosotros, de justicia, de amar misericordia, no de hacer misericordia de vez en cuando, sino de amar la misericordia y de humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando estamos afligidos o cuando viene una tentación muy fuerte y cuando vamos a Dios y le exponemos todo lo que sentimos? Los que lo han hecho, ¿qué sienten? ¿Qué se siente? Una paz, una confianza, una tranquilidad, alivio. Vas con Dios. Quitas tu carga que te llevas pesadota y la dejas ahí y te levantas todo ligerito. Ah, Señor, gracias. Fui, me humillé ante Dios, reconocí que yo solo no puedo, le pedí ayuda al Señor y Él respondió mi oración. Señor, estoy luchando contra este pecado, contra esta tentación. Líbrame, Señor. Señor, no sé qué hacer. Me estoy desesperando. Ayúdame a no exasperarme y decir cosas que no convienen. No quiero salir de tu justicia. Quiero practicar tu justicia. Señor, ayúdame a hacer misericordia. Sé que tengo muchas necesidades, pero también mi prójimo está ahí y está más necesitado que yo. Ayúdame a ser generoso, a ser desprendido, a darme. Moldéame, Señor, porque no estoy acostumbrado a hacer eso. Estoy acostumbrado, como dicen, como el asadón, nomás para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y para acumular, pero que desprenda yo de algo que es mío. No, Señor, ayúdame a entender que no es mío. Tú me lo has dado, es tuyo. Yo simplemente soy administrador de lo que tú me das. Es lo tuyo. Señor, moldea mi carácter. Pero ayúdame a mantenerme en humildad, humillado ante ti, Señor. Cuando vamos con Dios y constantemente nos humillamos ante el Señor, salimos victoriosos. En cada situación que se nos presente, vamos a salir victoriosos, porque vamos a depender de Él. Nos vamos a humillar ante Él y Él nos va a dar la respuesta. Obviamente, si tú la esperas y tú obedeces lo que te dice, porque pudiera ser que tú dices, Señor, sí quiero hacer esto, pero fulanito me hizo tal cosa, y tú dices, y yo quiero hacer tu voluntad, pero aquí tú dices que lo perdone, pero me dañó. ¿Puedo levantarme y creerle a Dios, Señor, y obedecerlo? ¿O puedo levantarme y no obedecerlo? Cuando le pidamos algo a Dios, haz lo que te está indicando Él, conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta, es buena para nosotros, y va a traer paz a nuestra alma. Cuando no lo hacemos así, hacemos lo que nosotros queremos, no va a haber paz. Vamos a andar como dice Isaías, ¿no? Nuestro corazón va a andar como mar en tempestad, ¿no? O sea, que está violento de allá para acá y no hay paz en nuestro corazón.
Pero cuando nos humillamos ante el Señor y lo hacemos como algo que nosotros mismos necesitamos, vas a ver que va a cambiar todo. Todo va a cambiar para bien. ¿Cómo se logra un carácter como el de Cristo? Lo acabamos de decir, pero vamos a leer una parte de Juan 15, del 12 al 16. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué te habla esta parte del Evangelio? ¿Qué te da a entender? Cuando tú lo lees, ¿qué percibes en esas palabras? Cristo y sus discípulos. ¿Qué te habla de esa relación? Ok, pero ¿qué entiendes aquí? Hay una relación muy íntima, ¿sí? Entre sus discípulos y Jesús, entre Jesús y sus discípulos. Hay una cercanía que les llama amigos. Ya no te llamaré siervo. Y les empieza a dar indicaciones que se amen unos a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque sabes lo que hago, dice ahí, por todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay una intimidad, hay una relación muy cercana. ¿Cómo podemos nosotros tener el carácter de Cristo? Estando con Cristo. No hay otra forma. Los discípulos fueron diferentes antes de que empezaran a ser discípulos de Cristo, que algunos eran discípulos de Juan el Bautista, 3 años después, que eran discípulos de Jesús. Fueron transformados porque estaban al lado de Cristo. Dios quiere que estemos a su lado, a cada rato, cada instante. En Génesis te habla de un hombre llamado Enoc. ¿Qué dice la Escritura acerca de Enoc? Que Enoc caminó con Dios. Y es una frase muy pequeñita, pero ¿qué implica caminar junto a otra persona? Compañerismo, amistad, lealtad, fidelidad, dependencia uno del otro, ¿sí? ¿Qué implica caminar junto a Dios? Escucharlo, ¿verdad? Platicar con Él. No, caminó con Dios. Y Dios no murió como cualquier ser humano. ¿Cómo fue? ¿Qué significa eso? Que se lo llevó al cielo. Diríamos con todo y zapatos, ¿no? O sea, se lo llevó al cielo. ¿Sí? No tuvo que morir, lo enterraron, etcétera, etcétera. No. Se lo llevó al cielo directamente. Imagínate la relación tan hermosa, tan perfecta que tenía Enoc con Dios. Eso quiere Dios de nosotros. ¿Cómo podemos reflejarlo a Él? Estando con Él, caminando con Él, platicando con Él en todo momento, diciendo, Señor, me pasa esto, ¿qué hago? Señor, tengo este problema en mi trabajo, ¿qué hago? Señor, está así mi familia, ¿qué hago? David, el rey, cuando estaba caminando en el Señor, ¿qué hacía cuando tenía que ir a tal lugar o tenía que pelear tal batalla? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Consultaba a Dios. En ese momento era a través de un efod, ¿sí? Y consultaba a Dios. ¿Será que voy para allá? Pues dime tú, Señor, si no, no voy, me quedo aquí, ¿no? ¿Qué le dijo Moisés
al Señor, a Jehová. Si tú vas conmigo, pues lo mandaba a guiar al pueblo, ¿no? Si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, yo no me muevo, yo aquí me quedo, ¿no? ¿Qué hacía eso? Una dependencia de él. Con Moisés descendía Dios en el tabernáculo y estaba con él. Y platicaban, dice la Escritura, como platica el hombre con su compañero. Una comunión perfecta. Enoc caminó con Dios. Bien. Dios quiere que tengamos un carácter maduro, cristiano. ¿Sí? Por ello, voy a sacar como conclusión. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es, amados? Es la primera vez que vienes tú aquí. Primera vez que escuchas el Evangelio. Puedes apagarle, hermano. De lo que entendiste, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Quieres un carácter como el de Cristo? Yo quiero tener un carácter como el de Cristo. Ok, levantaste la mano. Entonces, yo sí quiero. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Cómo? Ok, Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Negarme a mi carne, a mis deseos, a mis pecados, a mis pasiones, a mis concupiscencias, y andad en el Espíritu. ¿Quiero tener ese carácter como el de Cristo? Primero que tengo que hacer es dejar de andar y de satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y eso se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si quiero caminar el camino cristiano, pero sigo andando en mi carne, en mis deseos, en mis pasiones, en mis concupiscencias, pues no voy a andar con ese carácter como el de Cristo. Si lo primero que voy a hacer saliendo de aquí es llegar y echarme un pleito con mi esposa, no voy a andar en el carácter de Cristo. Si lo que voy a hacer es llegar a ver cosas indebidas, inmorales, en mi celular o en la televisión, en donde sea, no voy a andar con el carácter de Cristo. Si voy a echarme un chisme por teléfono con mi amigo, mi amiga, fulanita de tal, no voy a andar en el carácter de Cristo, voy a andar satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Sí entendemos? Primeramente tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor, yo quiero andar en el Espíritu, ¿cómo le hago, Señor? Primeramente me va a guiar a la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios me va a decir esto: arrepiéntete de tus pecados, deja tus pecados. ¿Qué te ha traído tus pecados? ¿Cuál es el fruto de los mismos? Ya vimos cuál era el fruto del Espíritu, pero ¿cuál es el fruto de la carne y de andar en la carne, en los deseos de la carne? ¿Paz? No, ¿verdad? ¿Gozo? Tampoco. A lo mejor un gozo temporal, pero un gozo permanente. ¿Cuáles son los frutos de andar en la carne? Y esos sí son muchos frutos. Tú dices, yo no quiero una vida así. Ya estoy harto de vivir de esa manera. Siempre preocupado, siempre ansioso, siempre insatisfecho, infeliz. ¿Quiero vivir de esa manera? Ya no, ya estuvo bien. Ya no quiero eso, Señor. Lo primero que quiero hacer es parecerme a ti, Señor. Y yo sé que soy el de lo vil y menospreciado, pero también sé que si tú lo dejas en tu palabra, es porque tú lo quieres que yo sea y porque no estoy solo, Señor. Tú me vas a enseñar cómo llegar a tus pies y cómo caminar como caminó Enoc.
Entendemos que un carácter maduro, cristiano, no es de la noche a la mañana. Dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos, ya no quiero el pecado, quiero andar en justicia, quiero ser justo, Señor. Ayúdame a caminar en esa senda estrecha. Ayúdame a andar en ese camino angosto. Así como se levanta el sol en la mañana y tú ves que apenas viene la lucecita, ya se ve un poquito en tinieblas, va creciendo la luz, se va iluminando todo, hasta que el rincón más oscuro queda completamente iluminado. Así Dios nos va moldeando, para que el rincón más oscuro de nuestro corazón ya no esté en tinieblas, sino esté iluminado por el amor de Jesús. Lo primero es una decisión determinante. Ya no quiero vivir así. Es un arrepentimiento genuino. Ya no quiero vivir en pecado. Lo segundo es aprender a caminar en la voluntad del Señor. La palabra de Dios es nuestra brújula. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. A través de la palabra de Dios podemos ir madurando nuestro carácter cada día. Pero ¿será nada más responsabilidad de Dios? La obra del Espíritu Santo es reproducir el carácter de Cristo en nosotros. ¿Es la obra de Él? Pues en parte sí, ¿no? Es la obra de Él. ¿Nosotros tenemos alguna responsabilidad? Amén. Para desarrollar nuestro carácter implica ser un discípulo de Cristo, así como vamos los discípulos con Él. Y ello requiere algo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Te voy a decir varios puntos. Primero, requiere disciplina. Desechar hábitos negativos y establecer hábitos nuevos. Tengo que leer la Biblia. Tengo que habituarme a leer. Pero pues en la escuela nunca me gustó leer. Y ahora que llego aquí tengo que leerme todos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Tengo que ser disciplinado. Tengo que buscar deshacerme de esos hábitos malos y establecer nuevos hábitos. Una persona que es indisciplinada no va a llegar mucho en el cristianismo, porque no va a aprender a depender de Dios, no va a aprender a depender de la palabra de Dios. Es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Y a veces sí va a leer, otras veces no va a leer, va a querer mejor, pues ya el domingo ya lo que me hable Dios, ¿no? Pero no va a ser disciplinado en buscar a Dios día a día. Va a esperar el consejo del hermano, de la hermana, del pastor, del anciano, de quien sea, en vez de ir por voluntad propia a buscar el consejo de Dios directamente. Una persona indisciplinada, tengo que leer, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que dar mis tiempos para Dios. Es que nunca me da tiempo. Las amas de casa pueden decir que hay muchas actividades en el hogar. Si trabajas, si estás en casa, mujer, también va a estar llena de actividades. ¿Y Dios dónde queda? No hay tiempo para Dios. Hay que ser disciplinados para dar un tiempo para Dios. Igual como varones, si no es que tenemos mucho trabajo, tenemos que hacer esto, tenemos juntas, tenemos que hacer actividades infinitas. ¿Y Dios dónde queda? ¿Es prioritario irme a trabajar sin Dios, sin su palabra o con su palabra? Una persona indisciplinada no va a llegar mucho tiempo, va a estar así fluctuando. Y te lo decimos por experiencia de 17 años en el cristianismo, de que hemos visto hombres y mujeres
que no son disciplinados y que ahorita están aquí escuchando y mañana ya no están. Están en el discipulado y para el otro faltan, los otros vuelven a venir, luego vuelven a faltar. Son muy indisciplinados. Y así encontraremos al Señor. No va a ser posible. Debemos tener una responsabilidad. Es tarea nuestra. La fe que Dios le esté dando a tal hermano, el hermano Carlos, por ejemplo, Saúl, la fe que Dios le está dando a través de su palabra, no me sirve a mí. Yo tengo que buscarla por mí mismo, en su palabra, es mi alimento. Es como si ya comí, yo también estoy satisfecho porque ya comiste tú. No, me rugen las tripas y tengo hambre, ¿no? Tengo que comer, es mi propio alimento. Si nos pusimos a estudiar para dar esta enseñanza, ¿te sirve algo a ti que yo me haya puesto a estudiar más? Por un tema. A lo mejor ahorita lo que estás escuchando, pero el siguiente tema y tú no estás, no te sirvió a ti, me sirvió a mí. Le sirvió al hermano estar estudiando la Biblia, pero tú tienes que buscar tu propio alimento. Y es tu responsabilidad. Nuestra responsabilidad es darte la palabra, darte el mensaje. Hoy domingo, tu responsabilidad es llegar y repasar. Tu responsabilidad es llegar y cada texto verificar que sea cierto, ¿sí? Y que sea el Espíritu quien te ministre a ti su palabra. Tu responsabilidad es, entre semana, estudiar la Escritura, estudiar y depender de Dios. Para eso es persistencia. Hay que persistir. Requiere mantenerse firme a pesar de las dificultades. No que la primer tropezón, pues ya, yo quería seguir a Cristo, pero pues ya me enojé con mi marido, ya me enojé con mi mujer y pues ya mejor ya no sigo. No, amado, síguele. Así como cuando un niño pequeño está aprendiendo a caminar y se cae, no por eso deja de aprender a caminar, ¿verdad? Él sigue y se levanta y persiste hasta que lo logra. Tenemos que ser perseverantes nosotros en buscar al Señor. Si tenemos un carácter deformado, pues hay mucha gente que deja a medias todo en su vida. Empezó algo, no lo terminó. Empezó otra cosa, no la terminó. Como dicen, es el hombre del mañana, ¿no? Mañana lo hago. Mañana le sigo. También requiere paciencia. Tú dices, Señor, que después de que me levante yo de haber orado, ya esté yo bien moldeado como Cristo. Así es que me levanto y soy feliz y ya no va a haber ningún problema y ya voy a ser transformado. ¿Es así, hermanos? ¿O cómo nos ha costado trabajo caminar y equivocarnos y seguir caminando y levantarnos? Señor, tú dijiste que estarías conmigo todos los días, así es que aquí estoy. Y a lo mejor ahorita estoy llorando y no siento nada. Ayer sentí bien bonito en mi corazón, cómo tú me llenabas de tu Espíritu Santo. Yo hoy no siento nada, Señor, pero yo le sigo. No importa lo que sienta yo. No es por sentimientos, no es por emociones, es por convicciones. Y yo estoy convencido de que tú estás aquí y de que tú prometiste estar conmigo todos los días. Así es que aquí estoy humillándome ante ti, Señor. Convicción, estar totalmente decididos a lograrlo, sin ninguna sombra de duda. O sea, yo, Señor, yo sé que tú me vas a ir moldeando. Y mañana me enfrentaré a un problema, pero me va a servir. Ese problema, en vez de verlo como un problema, es un reto. Y sé que va a ser la parte donde tú vas a estar limando mi carácter, que me hace falta. Y me vas a ayudar. Luego entre pareja también nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Sí, porque somos distintos, no somos iguales. Podemos opinar de manera diferente. Y eso nos ayuda a amar, a ser pacientes. ¿Sí?
tenemos un compromiso, pagar el precio sin bajar los estándares o las metas que nos propusimos. Cuando tenemos un compromiso, no vamos a desistir, vamos a seguir a pesar de los problemas, porque ¿sabes qué? Tengo un compromiso, no con el hombre, sino con Dios. Empezamos el discipulado hace un tiempo, empezamos como 40, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos terminamos, Saúl? Como 8. ¿Sí? ¿Algunos se acordarán? Discipulado pasado. ¿Hubo un compromiso de esos 40? No lo hubo. No lo hubo. Yo sé que puede haber momentos de enfermedad donde uno pueda faltar, pero cuando uno tiene un compromiso, llegas porque llegas. En tu trabajo, si faltas te descuentan. Pero a veces se nos hace fácil, este domingo no voy. Y para dentro de 15 días mejor, ¿no? Y dentro de 15 días es que me invitó mi mamá a comer y pues, ¿cómo le voy a hacer ahí? Pues no, mejor voy. Hay un compromiso, amado. No con nosotros quiénes somos. Hay un compromiso con Dios. Como asistente los domingos, pero también como iglesia, hermanos. Hay un compromiso y a veces se nos olvida. Y hay una intencionalidad. Mantenernos con la mente fija en la meta. Yo no me muevo de aquí hasta que cumpla la meta. Mi intención es llegar allá, a cruzar la meta. Señor, quiero llegar a tu lado. Y tú, moldéame cada día, forja mi carácter, ayúdame. Tengo un carácter no fácil, un temperamento que a veces me cuesta trabajo sobrellevar. Y a lo mejor soy melancólico, soy flemático y me cuesta trabajo arrancar, ¿no? Y necesito que tú me empujes. A veces soy sanguíneo, soy colérico y me cuesta trabajo detenerme. Necesito que tú me pongas uno hasta aquí. Pero ayúdame, Señor. Pero mi intención es llegar a estar a tu lado. Y moldéame, Señor. Yo sé que fui deformado por circunstancias de la vida, pero también sé que tú puedes hacer ese milagro en mí. Y te creo. Y tenemos una promesa de Dios en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos va a dejar solos. Si nosotros lo buscamos y queremos ser sus discípulos y somos responsables, comprometidos, etcétera, Dios va a perfeccionar esa obra todos los días. Estamos persuadidos de ello, decía Pablo a los filipenses. Entonces, estando persuadido de esto, que Dios que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús venga. ¿Cómo ven, amados? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos decir, Señor, así soy yo, pero ya no quiero ser así? Quiero cambiar. ¿Podemos cantar una alabanza, hermano? No podemos seguirle echando la culpa a nuestros padres. No podemos seguirle echando la culpa a los demás. Debemos tomar las riendas de nuestra vida y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, a transformarnos, a moldearnos. Cuando un hijo necesita algo, ¿qué es lo que hace? Equipo de, no sé, para su tarea,
o algún deseo que tuviera, algún juguete, o alguna cosa, ¿qué es lo que hace? Se lo pide a su papá. ¿Qué es lo que Dios nos invita hoy? A pedírselo a Él. Si no tenemos ese carácter como el de Cristo, pues hay que pedírselo a Él. Si soy impaciente, si soy intolerante, se lo debo pedir a Dios. Si estoy esclavo del pecado todavía, pues tengo que arrepentirme del pecado y pedirle a Dios que me transforme. Lo que tú eres, lo que yo soy, eso lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y todos necesitamos ser moldeados a la imagen de Cristo. ¿Por qué no se lo pides hoy? ¿Por qué no haces un compromiso hoy con Dios? No un compromiso de domingo, es un compromiso para toda la vida. ¿Por qué no te comprometes contigo mismo a ser disciplinado, a cambiar, a ser perseverante, a ser responsable de tus propios actos, a ser responsable de tu búsqueda de Dios? ¿Por qué no lo haces con Dios? ¿Por qué no te comprometes con Él? Si estás convencido que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, ¿por qué no comprometerse con Él? Que nuestra intención sea llegar a la meta, estar a su lado. Y si Enoc pudo caminar con Dios cada día de su vida, ¿no podremos nosotros? Dios quiere que caminemos a su lado, que dependamos de Él, que dejemos de vernos a nosotros mismos, nuestras necesidades o nuestras vanidades, sino verlo a Él. Despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del mundo, alejarnos de esos deseos de la carne y entregarnos a Cristo. Y si Jesús se despojó de su gloria para estar con nosotros, ¿no podemos nosotros despojarnos de ese viejo hombre para estar con Él? Es cuestión de ¿qué? De decisión, amado. Es tu decisión. Hasta que el hijo pródigo decidió volver a su padre, fue que cambió su vida. Mientras él seguía comiendo algarrobas, mientras él seguía en su pecado, no había cambiado su vida. Iba hundiéndose cada vez más. Pero hasta que tomó una resolución, una decisión en su vida, fue que cambió completamente. Completamente. Alabemos a Dios. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero
saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como
Señor Jesús, tú nos conoces a cada uno, Padre. Tú sabes cómo somos, Señor. Tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre, Señor. Y querías que fuéramos algo, Señor, maravilloso para ti, que te diera gloria. Por nuestro caminar, Señor, nos desviamos al pecado, sucumbimos a él, Señor, y tú nos quieres sacar de ahí para limpiarnos y apartarnos para ti, Señor, y nos quieres moldear, Señor, a tu imagen y semejanza, como en un principio, Señor. Padre, tú conoces nuestras debilidades también, Señor, y tú que todo lo sabes, sabes cuál es el fin de cada uno, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a comprometernos, Jesús. Ayúdanos a tener en nuestra mente la meta para no desistir, Señor. Ayúdanos a ser responsables en la búsqueda tuya, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor, y se cumplen en cada uno. Pero también está en nuestra parte, Señor, de buscarte con todo nuestro corazón, de amarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Sé propicio a cada uno, Jesús. Sé propicio a cada uno, Señor. Llévanos cada día a tus pies, a tu palabra, Señor. Alumbra nuestro camino, Señor, porque te necesitamos cada día, Jesús. Bendito Espíritu, cuán bueno eres, Señor, porque tú no buscas tu gloria, tú buscas la gloria de Cristo. Y quieres formar en nosotros ese carácter como el de Cristo. Llénanos de amor, Señor. Llénanos de amor, Señor, porque algunos no lo tenemos, mi Dios, en la medida que deberíamos tenerlo, Señor, o no tenemos ni una gota. Por favor, Jesús, síguenos amando como nos has amado hasta ahora, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre.